Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos. Vamos a empezar nuestra clase de Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando la Biblia. Ayer hablamos del Pentateuco. El Pentateuco significa 5 rollos y es importante saber que los libros del Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el Pentateuco nos enseña el origen del mundo, el origen del ser humano, el origen de Israel. Ayer hablábamos sintéticamente sobre varias verdades que trae el Pentateuco. Por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos verdades muy importantes sobre la persona humana. En Génesis 1, 26 al 27 se nos dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por eso es importante leer toda la Biblia, porque a lo largo de la Biblia encontramos verdades profundas sobre Dios, sobre el ser humano. Hoy vamos a hablar de los libros históricos. Vamos a hacer una síntesis sobre los libros históricos y de esa manera poco a poco vamos avanzando en el estudio de la Biblia. ¿Qué son los libros históricos? Estamos hablando de aquellos libros que relatan acontecimientos que van desde la entrada a la tierra prometida, la conquista, la monarquía, el exilio, la dominación persa y la helenización. Por lo tanto, nos encontramos con libros que relatan una historia que empieza cuando los israelitas entran a la tierra prometida, pero luego hay todo un caminar donde están siendo acompañados por Dios, conquistan la tierra prometida, viene la monarquía, viene el exilio a Babilonia, viene la dominación persa y viene la helenización. ¿Qué libros forman parte de lo que llamamos este conjunto de libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Estos son los libros llamados históricos. Josué, Jueces, Ruth. Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Esa es la lista de los libros históricos. Ayer hablábamos de los libros que forman el Pentateuco. El Pentateuco está formado por estos libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hoy vamos a explicar de una manera muy sintética las verdades más resaltantes de los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. ¿Cuáles son las etapas de la revelación que relata el Pentateuco? Recordemos, ya lo hemos visto, que
La Biblia nos presenta una historia de salvación, y en esa historia hay etapas, son las etapas de la revelación. Tenemos la etapa de los jueces, que va de 1210 al 1030 a.C., la etapa de la monarquía, del año 1030 al 587 a.C., la etapa del exilio, que va del año 587 al 537 a.C., la etapa de la dominación persa, que va del año 537 al 333 a.C., y la etapa del helenismo, que va del 333 al 63 a.C. Estas son las etapas de la revelación que tienen que ver con los libros históricos. Para aquellos que recién se están conectando, estamos estudiando en esta clase los libros históricos. Los libros históricos comprenden estas etapas: la etapa de los jueces, la etapa de la monarquía, la etapa del exilio, la etapa de la dominación persa y la etapa del helenismo. Y se llaman libros históricos porque relatan una historia que comprende varias etapas de la revelación. Aquí tenemos los libros y las etapas correspondientes. En la etapa de los jueces tenemos los libros Josué, Jueces y Ruth. En la etapa de la monarquía, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas y el libro de Tobías. En la etapa del exilio podemos colocar a Judith. En la etapa de la dominación persa, Esther, Esdras y Nehemías. Y en la etapa del helenismo, primera y segunda de Macabeos. No se olviden que es importante, cuando leemos la Biblia, ubicarnos históricamente. Aquí tenemos una ubicación histórica de los libros que estamos explicando. En la etapa de los jueces tenemos estos libros: Josué, Jueces y Ruth. En la etapa de la monarquía tenemos primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas y Tobías. En la etapa del exilio tenemos el libro de Judith. En la etapa de la dominación persa tenemos a Esther, Esdras y Nehemías. Y en el helenismo, primera y segunda de Macabeos. Vamos a ir explicando con calma, de una manera muy resumida, lo más importante de los libros históricos. Lo más importante es que ustedes lean la Biblia, siempre bajo la guía de la iglesia. Eso es lo más importante. Yo simplemente les doy criterios y les doy luces. Ahora ustedes tienen que preocuparse por leer cada uno de los libros, apoyándose en los comentarios que traen las Biblias católicas. ¿Cómo entender los libros históricos? Como una historia de salvación donde van apareciendo personajes quienes, a pesar de sus miserias, son instrumentos de Dios para realizar su plan salvífico. Dios va acompañando a su pueblo y Dios se sirve de personajes concretos quienes, a pesar de que son frágiles y son personas pecadoras, se vuelven instrumentos de Dios para realizar su plan salvífico. Pensemos en David. David, rey, pero tuvo sus miserias. Acuérdense que cometió dos pecados gravísimos, el adulterio y el homicidio. Pero Dios se sirve de personas concretas para que su plan salvífico y sabio se realice en favor de su pueblo. ¿Qué aprendemos de la etapa de los jueces? Dios elige a personas concretas para guiar a su pueblo. Aquí tenemos los nombres de algunos jueces: Gedeón, Jefté y Sansón, por ejemplo. Sansón, todos sabemos que perdió la cabeza, yo diría el pelo, por una mujer, Dalila. Los jueces son esos personajes elegidos por Dios que van a liderar al pueblo para que tome posesión de la tierra prometida.
Tenemos a Gedeón, a Jefté y a Sansón como jueces. Tenían sus miserias, no eran perfectos, pero fueron instrumentos de Dios para que los israelitas tomaran posesión de la tierra prometida. Cuando los israelitas atraviesan el Jordán, liderados por Josué, se encuentran con un territorio donde tienen que enfrentarse a los amonitas, amalecitas, moabitas, pirañitas. No, pirañitas es una broma. Tienen que enfrentarse a los filisteos y es necesario que alguien los guíe. Dios elige a personas concretas para guiar a su pueblo. ¿Quiénes son esas personas concretas? Los jueces. El pueblo de Israel, guiado por Josué, ratifica la alianza cuando llega a la tierra prometida. Eso lo pueden leer en Josué capítulo 24. El pueblo llega a la tierra prometida y el pueblo ratifica la alianza. Vamos a servir a Dios. Después de Josué vienen los jueces. Dios, a través de los jueces, ayuda a su pueblo a vencer a sus enemigos. Les invito a que lean el libro de Jueces, capítulo 7, la historia de Gedeón, muy bonita. Les animo a que lean esa historia. Jueces, capítulo 7. Dios va actuando en favor de su pueblo a través de los jueces. El último juez era Samuel. ¿Qué aprendemos de la etapa de la monarquía? La monarquía será depositaria de la promesa del Mesías Rey, que será descendiente de David. Es muy importante, segunda de Samuel 7, 1 al 17. El profeta Natán le dice a David que uno de sus descendientes será rey para siempre. Es lo que se llama la promesa mesiánica. Y en la monarquía aparece el profetismo. Los profetas serán los grandes protagonistas de la etapa de la monarquía. El profetismo aparece en el reino del norte con Elías. Luego de Elías sigue Eliseo. El pecado trae la tragedia de la división del reino. El reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Lean Primera de Reyes, capítulo 12. Y luego viene la caída del reino del sur por los babilonios. Ahora no me voy a extender demasiado en el tema de la monarquía. Lo importante es saber que la monarquía va a ser depositaria de la promesa del Mesías Rey. En la monarquía aparecen los profetas y hay una división del reino. El año 931 a.C. hay una división del reino, el reino del norte, capital Samaria, y el reino del sur, capital Jerusalén. El reino del norte cae el año 722 a.C. con la invasión de los asirios, y el reino del sur permanece hasta el año 587, que cae por la invasión de los babilónicos. Samuel unge a David como rey. Eso lo pueden leer en Primera de Samuel capítulo 16, pero no se olviden que el primer rey de los israelitas es Saúl, pero el más importante será David, porque David recibe la promesa mesiánica de Natán, segunda de Samuel 7, 1 al 17. Ya he dicho cuál es esa promesa. Un descendiente de David será rey para siempre. Por eso, en la época de Jesús se esperaba la venida del Mesías, hijo de David. Cuando los babilonios invaden Jerusalén, termina la monarquía, pero la promesa continúa. Lean Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 21 al 30. Dios ha prometido que un descendiente de David será rey para siempre. Y Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple aquello que promete. La palabra de Dios siempre se cumple. En el reino del norte surge el profetismo.
siendo Elías el gran defensor de la fe monoteísta. Les invito a leer Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40. Ahí van a darse cuenta de la valentía de Elías, quien es el gran defensor de la fe monoteísta. Elías tiene que vencer para mostrar que hay un solo Dios vivo y verdadero a los falsos profetas, a los profetas de Baal. 450 falsos profetas retan a Elías. Hay un reto mutuo, podemos decir, en el monte Carmelo. Primera de Reyes 18, 20 al 40. Es la victoria de Elías sobre los falsos profetas, los profetas de Baal. En el reino del sur es importante la reforma del rey Josías. Lean Segunda de Reyes, capítulo 23, porque con la reforma del rey Josías se refuerza el cumplimiento de la ley. Para un judío es importante el cumplimiento de la ley. ¿Qué enseña la etapa del exilio? Es una etapa de purificación, pues un porcentaje del pueblo es llevado a Babilonia. El año 537 viene la invasión babilónica. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, se convierte en el protagonista de esa invasión. Ya no hay monarquía, pero están los profetas para animar. Tenemos a Jeremías, quien vive toda esa etapa del exilio. Jeremías les había dicho a sus paisanos que es importante la conversión, porque si no se convierten van a ser invadidos. Y los judíos no le hicieron caso a Jeremías, al contrario, lo quisieron matar. Vino la invasión babilónica y luego aparece Ezequiel. Ezequiel como profeta anima al pueblo. Ezequiel anuncia que el templo va a ser reconstruido, porque cuando los babilonios entraron a Jerusalén destrozaron el templo, lo destruyeron totalmente. Entonces es una etapa de dolor, de sufrimiento. Un gran porcentaje de judíos es llevado a Babilonia. Ahí se redactan salmos llamados los salmos exílicos. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Es uno de los salmos exílicos. A mí no me perjudica porque soy zurdo, pero expresa el dolor y el sufrimiento de los judíos que están en Babilonia y que están añorando Jerusalén. ¿Qué enseña la etapa de la dominación persa? El año 537 se da el edicto de Ciro y gracias a ese edicto los judíos pueden volver de Babilonia a Jerusalén. Y vienen dos personajes muy importantes, Esdras y Nehemías. Destacan las misiones de Esdras y Nehemías, quienes configuran el judaísmo en torno a la ley, el templo y la raza. Aparecen dos profetas, Zacarías y Ageo, que impulsan la reconstrucción del templo. Entonces, aquí tenemos lo que es el regreso. De los años 587 al 537 a.C., tenemos la etapa del exilio. El año 537 a.C., el rey persa Ciro da un edicto por el cual los judíos que estaban en Babilonia pueden regresar. Y ese regreso se da bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías. Esdras y Nehemías se van a encontrar con la ciudad de Jerusalén destruida, el templo destruido, la comunidad destruida, espiritualmente hablando. Entonces tienen que darse cuenta que es necesario
reconstruir, no solamente físicamente, sino espiritualmente al pueblo. Y entonces configuran el judaísmo, la fe judía se va a configurar en torno a la ley, el cumplimiento de la ley, en torno al templo, por eso había que reconstruir el templo, y dos profetas, Zacarías y Ageo, van a impulsar la reconstrucción del templo, y la raza, se da mucha importancia a la raza judía. La ley, el templo y la raza son los pilares del judaísmo. Esdras, al volver del exilio, se esfuerza por restaurar la comunidad de Jerusalén. Es la misión de Esdras. Lean Esdras capítulos 7 al 10. Y Nehemías, junto con Esdras, forja el judaísmo en torno a la ley, el templo y la raza. Lean Nehemías capítulos 8 al 10. En síntesis, Esdras y Nehemías son instrumentos de Dios para reconstruir Jerusalén, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Dios se sirve de personajes concretos para acompañar a su pueblo, para reconstruir espiritualmente a su pueblo que había sufrido mucho en el exilio. ¿Qué enseña la etapa del helenismo? Los judíos no dejan que su fe quede contaminada por el helenismo. El helenismo viene con Alejandro Magno. El año 333, Alejandro Magno vence a los persas, se convierte prácticamente en el dueño del mundo y viene la etapa del helenismo. Palestina queda dominada por los generales que suceden a Alejandro Magno. Y entonces un rey, sobre todo Antíoco IV Epifanes, quiere helenizar a los judíos, quiere que cambien su fe, su religión, profana el templo. Este rey malvado, Antíoco IV Epifanes, pone a Zeus en el templo de Jerusalén. Imagínense ustedes, profana el templo y viene la reacción de los hermanos macabeos, viene la rebelión de los macabeos. Matatías y sus 5 hijos, que son los hermanos macabeos, van a tener celo por su fe judía. Lean Primera de Macabeos capítulo 2. Ellos no van a permitir que su fe judía, la fe en el único Dios vivo y verdadero, sea contaminada por la cultura griega. Lamentablemente el templo es profanado por Antíoco Epifanes, coloca a Zeus ahí, profana el templo, y eso hace que estalle la rebelión macabea. Lean Segunda de Macabeos capítulo 5, Segunda de Macabeos capítulo 8 al 12. Los hermanos mártires enseñan que debemos morir antes que quebrantar la ley de Dios. Qué bonito es leer Segunda de Macabeos capítulo 7. Muy bonito. Son unos hermanos que prefieren morir, son torturados antes que quebrantar la ley de Dios. Y la mamá, que está sufriendo porque ve a sus hijos cómo mueren, anima a sus hijos al martirio. Los hermanos mártires enseñan que debemos morir antes que quebrantar la ley de Dios. Lean Segunda de Macabeos, capítulo 7. ¿Qué libros dentro de los históricos se consideran relatos edificantes? Hay 3 libros muy bonitos, Tobías, Judith y Esther, que son libros llamados relatos edificantes. Nos presentan una variedad de virtudes, aparte que los relatos que hay en estos libros son bastante atractivos, son libros como para ser leídos de un solo tirón. Encontramos lecciones muy bonitas en Tobías, Judith y Esther. El libro de Tobías nos enseña el valor de las obras de misericordia. Lean Tobías 4. Qué bonito es el capítulo 4 de Tobías. Es muy bonito.
cómo el papá de Tobías le inculca a su hijo lo que significa practicar las obras de misericordia, lo que implica la vida virtuosa. El libro de Judith enseña el valor de la fe de la mujer judía. Judith, capítulo 9, es la oración de Judith, una mujer de fe. Judith significa la judía. Judith vence al rey Holofernes, es una mujer valiente y saca fuerzas de su fe. Todo el libro de Judith es una catequesis sobre la fe. Hay que apoyarnos en Dios. Y el libro de Esther, también es muy bonito, nos enseña el poder de la oración de intercesión. Lean Esther capítulo 4. Aquí tenemos 3 libros que son libros históricos y que se llaman los libros edificantes, relatos edificantes. El libro de Tobías nos enseña el valor de las obras de misericordia, Tobías capítulo 4. El libro de Judith enseña el valor de la fe de la mujer judía, Judith capítulo 9. El libro de Esther enseña el poder de la oración de intercesión, Esther capítulo 4. Y así llegamos a la síntesis, porque les he dicho que yo no quiero que se queden dormidos escuchándome. Los libros históricos relatan una historia de salvación. Dios se vale de personas frágiles para llevar a cabo su plan salvífico. Por ejemplo, el rey David. David tuvo sus fragilidades. Sansón tuvo sus fragilidades. Y es que no somos perfectos, pero Dios es tan bueno que cuenta con nosotros para que colaboremos con su plan salvífico. Dios promete la venida del Mesías, que será de la descendencia de David. Por eso es muy importante la monarquía. La monarquía será depositaria de la promesa mesiánica. ¿Cuál es la visión cristológica de los libros históricos? Jesús es el Mesías prometido. Él es el hijo de David. Marcos 10:48. A Jesús se le llamaba el hijo de David. Ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, dice el ciego Bartimeo. Jesús es el verdadero rey, rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis 19:16. En la monarquía tenemos a los reyes. Ningún rey fue perfecto. La monarquía va a desaparecer, pero el linaje davídico permanece. Y Jesús es el Mesías prometido, el Mesías rey, el rey de reyes y señor de señores. Cuando Esdras y Nehemías reforman el judaísmo, articulan la fe judía en torno a la ley, el templo y la raza. Jesús lleva a su plenitud la ley. Jesús dirá, yo no he venido a cambiar la ley, sino a darle plenitud. Mateo 5:17. Jesús es el templo. En Cristo vamos al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús es el templo definitivo. Y en Jesús todos somos hermanos. Romanos 8:15-17. En Cristo todos somos hermanos. Hay una sola raza, la raza de los hijos de Dios. Les animo a que lean los libros históricos. Les animo de repente a que comiencen por leer los llamados relatos edificantes. Tobías, Judith, Esther. Pueden leer Tobías capítulo 4, Judith capítulo 9, Esther capítulo 4. Y les dejo esta tarea.
leer la profecía de Natán, que está en 2 de Samuel 7, 1 al 17, y Primera de Crónicas 17, 1 al 15. Les dejo esta tarea para mañana. Ahora ya descansen, hay que meterse en el sobre, y por eso ya les dejo. Muchas gracias por su paciencia, rezo por ustedes, y mañana vamos a ver los libros poéticos, que son 2, los Salmos y el Cantar de los Cantares. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Ánimo en Jesús, José y María. Bendiciones y muy buenas noches. Bonitos sueños.